Hola, muy buenas tardes. Me llamo Adriana. Soy residente de segundo año de Endocrinología y Nutrición aquí en el Hospital Clínico y es para mí un placer estar aquí con vosotros compartiendo mi pasión por la endocrino. En primer lugar, dar las gracias a Irene y también a Amir por haberme invitado, porque ya os digo que es una cosa que me hacía mucha ilusión porque hace algunos años estaba yo aquí donde estáis ahora vosotros. Entonces, en primer lugar, mi primera misión esta tarde es felicitaros. Seguro que ya lo han hecho, pero quiero volver a felicitaros porque habéis superado la preparación MIR, sea con el número que sea, y esto es todo un logro, así que enhorabuena. Y la segunda misión es intentar exponeros qué es la endocrino para mí del modo más objetivo posible. Va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Quiero que tengáis una visión amplia de qué es la endocrino para que si resulta ser la elegida no os llevéis ningún disgusto, que yo creo que no. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio mental que es muy sencillo porque el MIR ya está superado, esto es fácil, entonces os propongo una palabra que es Margarita y quiero que penséis qué os inspira Margarita. Os dejo unos segundos y entonces, generalmente la mayoría de personas piensan en una flor, ¿no? Margarita, pues una flor, esta. Pero ¿qué pasa? Que Margarita, hay más cosas que son Margarita. Hay la isla Margarita, yo no he estado, no sé si hay alguien aquí. Tenemos la pizza, tenemos el cóctel y aquí es una endocrina de nuestro servicio que es Margarita. Entonces, Margarita hay más allá de la flor, ¿no? ¿Y qué pasa con la endocrino? Hoy aquí tenemos médicos, a lo mejor algún cirujano por ahí escondido que no sabe qué hacer, puede venir a endocrino. Entonces, mucha gente piensa en endocrino y ¿qué ve? Diabetes, obesidad. Vale, sí, muy bien, pero hay más allá, ¿no? Igual que la Margarita hay más allá, pues el endocrino también. Empecemos por nombre y apellidos. Es endocrino y nutrición. Entonces, ¿quién se ocupa de las nutriciones parentales y enterales en el hospital? Pues el endocrino. Los errores congénitos del metabolismo, fenilcetonuria, galactosemias, también el endocrino. Entonces, es cierto que hay obesidad ligada a diabetes tipo 2, pero hay más cosas aparte de la diabetes tipo 2. Hay diabetes tipo 1, monogénica, neonatal. ¿Qué más tenemos en la endocrina? Las alteraciones del metabolismo. Todos los trastornos lipídicos son responsabilidad del endocrino. ¿De qué más nos ocupamos? Lo que es conocido por todos ya de la carrera, ¿no? Las alteraciones a nivel de hipotálamo, hipófisis, pineal, tiroides, suprarrenal, gónadas. También es nuestra responsabilidad las alteraciones del metabolismo fosfocálcico, es decir, cualquier alteración en las paratiroides. También destacar que en algunos centros la osteoporosis es competencia del endocrino y no del reumatólogo. Otra competencia que tiene el endocrino, que es más desconocido, son los trastornos de la identidad de género y también todos los tumores neuroendocrinos, los tumores productores de hormonas, el cáncer de tiroides y también los tumores hipofisiarios. Seguro que ahora, si hay alguien aquí que es más manita, se echa de menos algo así más de intervención, de acción. No os quiero defraudar, pero lo más intervencionista que hacemos es pinchar la tiroides. Entonces, si alguien es muy manitas, pues a lo mejor endocrino no es para vosotros, pero ya veis que tenemos mucho más. Entonces, no quiero que nadie también marche de aquí engañado. La endocrino sí, hay un abanico muy amplio, pero básicamente se fundamenta en obesidad, en diabetes y en tiroides. Esto no es motivo para estar triste, sino contento, porque la patología que está más en auge hoy en día, que es obesidad y diabetes. Entonces, visión de futuro, pues la tenemos. Entonces, alegría. Vale, entonces, mi especialidad de una palabra. Esta diapositiva la he dejado en un segundo lugar porque fue un reto, entonces estuve incordiando a familia, a novio, a adjuntos, a ver, endocrino en una palabra, ¿no? Y al final opté por hormona. Y ahora diréis, pues la tía no se lo ha currado mucho. Sí me lo he currado. Entonces, ¿por qué hormona? En primer lugar, porque hormona es competencia del endocrino sí o sí. Ya sea porque esté alta, esté baja, esté normal, se ocupa el endocrino. Y además, hormona, esto yo no lo sabía, pero estuve investigando, viene de un verbo griego que significa estimular, ¿no? Poner en movimiento. Yo creo que esto es una cosa que hace el endocrino con sus pacientes. Manejamos pacientes con patologías crónicas, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que estimular a este paciente, le tenemos que enseñar cómo ponerse la insulina, cómo mirarse el azúcar. Hay que hacer un seguimiento muy estrecho de este paciente, porque si no lo perdemos, y es nuestra competencia que sea adherente al tratamiento. Y el último por qué ya fue por descarte, porque estuve pensando un montón y al final me quedo con hormona, ¿vale? Ahora sí ya podéis criticar, pero ya está. Vale, puntos positivos de mi especialidad. Entonces, yo en la carrera fui mi regla mnemotécnica y lo voy manteniendo, entonces, cuando os veáis a casa, si pensáis en endocrino, puntos positivos, pensar en la F, ¿vale? Empezamos. Fisiopatología. ¿Por qué fisiopatología es un punto positivo? Porque realmente es una especialidad con una fisiopatología muy bonita, porque todo se mueve por ejes. Entonces, nosotros con pruebas de frenación o estimulación podemos llegar a un diagnóstico. Otro punto positivo, al menos en mi opinión, es que es una especialidad muy familiar. ¿Por qué? Porque manejamos patologías crónicas y vamos haciendo un seguimiento del paciente y al final este paciente termina siendo nuestro amigo. Es alguien que vemos en consultas externas y en el ambulatorio. También es una especialidad fructífera.
Hay gente que nos dice, uy, el endocrino no salva vidas. Vale, no salvamos una vida a las 24 horas, pero una estatina a tiempo ahorra un montón de infartos. Entonces, esto de que no ahorramos vidas, yo creo que ahorrar vidas no, pero es decir, ahorrar infartos, ictus, eso sí. Entonces, las guardias, ¿qué pasa? Como adjunto, las guardias son algo que si quieres las haces y si no, no. Durante residencia es distinto. ¿Qué pasa durante la residencia? La guardia de endocrino como tal no existe, hay muy pocos centros donde hay guardia de endocrino, entonces nos ocupamos de las guardias de puertas y de medicina interna. Pero una vez eres adjunto, no tienes por qué seguir con las guardias. Otro punto positivo, filosofía. Con esto me refiero que no es una especialidad de correr, de urgencias hay poquísimas, entonces cuando hay un reto diagnóstico tienes tiempo de revisarlo, estudiarlo y volver a citar al paciente si lo necesitas. Otro punto positivo, la farmacología. Mucha gente se piensa que básicamente nos manejamos con insulina y poco más, pero realmente la farmacología es muy amplia. Entonces, al elegir un fármaco, no solo nos fijamos en la patología, sino en el tipo de paciente que tenemos delante. Otro punto positivo es que podemos afinar. Con esto me refiero a que uno se puede subespecializar. ¿Que te gusta diabetes? Pues haces diabetología. ¿Que te gusta mucho patología en la gestación? Te puedes dedicar a ello. Otro punto positivo que ya os había adelantado antes es que tiene futuro. Tienes salida privada, manejas obesidad y diabetes que van en aumento. Y otro aspecto que a mí me parece muy interesante es que es futurista. Con esto no quiero decir que tengamos acceso a otra dimensión ni nada por el estilo, no os quiero engañar, pero sí que las nuevas tecnologías poco a poco se van aplicando a la endocrino. ¿Qué tenemos de novedades? Pues la aplicación de anticuerpos monoclonales para el tratamiento del colesterol, hay aparición de nuevas insulinas, análogos de GLP-1, incluso fármacos combinados. Luego tenemos bombas de insulina, sensores, bombas de insulina sin cables, incluso páncreas artificial. Han aparecido nuevos fármacos para el tratamiento de la obesidad y también la aplicación de láser a la tiroides. Como puntos negativos, pues los hay, pero básicamente serían los puntos positivos dando la vuelta a la tortilla. Entonces, puntos negativos, bueno, pues que si sois alguien que buscáis acción, pues endocrino no la tiene, no hay acción. Tampoco hay arte manual, ya os he dicho que lo más intervencionista es pinchar la tiroides. Podéis considerar pinchar el dedo para la glicemia capilar, pero esto lo hace el paciente en su casa, así que mucha intervención como que no. La otra cosa es que pacientes hospitalizados hay poquísimos, al mes a lo mejor tenemos 3, 4, entonces si lo vuestro es pasar visita, pues endocrino, pues a lo mejor no. Hay poquísima patología aguda, básicamente lo agudo que tenemos es lo crónico agudizado, pues el diabético que se ha descompensado o alguien con un Addison que no ha tomado la medicación. Y otro punto que sí considero negativo y es algo que tenéis que considerar es que los pacientes son crónicos, tienen patologías que van a llevar años y años con ellos, entonces hay pacientes que abandonan el seguimiento y eso es algo que a veces desmotiva y creo que hay que tener en mente. Vale, vamos a las rotaciones ahora según el BOE. El primer año no vais a estar en endocrino, sino que vais a estar 11 meses en medicina interna y especialidades médicas. Lo que es obligatorio son 3 meses en medicina interna, 2 en cardio, 2 en nefro y 2 en neuro. Y luego tenemos los 2 meses restantes, que son a elección de cada hospital, digestivo, neumología, hemato-onco, cuidados intensivos, y en algunos centros incluso lo que se hace es incrementar la estancia en las rotaciones obligatorias. Las guardias, como ya os he dicho, de endocrino y nutrición son rarísimas, hay algún hospital que sí las tiene, pero en general son de urgencias y medicina interna, y se recomienda que sean de 4 a 6 al mes. Al inicio como R1, aquí al menos en el clínico son de 2 a 3 al mes. Como R2, R3, R4 ya estás en tu servicio, aterrizas en endocrino, ¿y qué haces? Pues al menos 6 meses se tienen que dedicar a hospitalización y hospital de día, básicamente es hospital de día porque os he dicho que de ingresos hay poquísimos. En consultas externas se dedican 12 meses. Consultas externas implica rotar en obesidad, en endocrino propiamente, en diabetes. Luego tenemos 6 meses puramente en nutrición, es decir, manejar las nutriciones parenterales, enterales. Ginecología son 2 meses. Luego el endocrino pediátrico resulta sorprendente, pero no es obligatoria por el BOE, sino que es recomendable. En la mayoría de centros se realiza y son unos 3 meses. Y los 4 meses restantes, pues lo que se puede hacer es incrementar la estancia en rotaciones previas, hacer rotaciones externas o alguna opcional que os apetezca a vosotros. Y las guardias de urgencias y medicina interna se mantienen en 4 o 6 al mes. Vale, fundamentos para elegir hospital. Esta también fue una diapositiva compleja y motivo de mucho debate en mi servicio y con los compañeros. Entonces, yo creo que para elegir hay que tener muy claro qué es importante para vosotros, ¿no? Poner una balanza, si para vosotros pesan las prioridades personales o los intereses profesionales. ¿Con qué me refiero a prioridades personales? Pues ir al hospital y qué impresión os da este hospital, este centro, qué ambiente se respira en el servicio. Otra cosa que tenéis que considerar, si para vosotros es importante estar cerca de la familia, los amigos, pues a lo mejor no os conviene iros a Madrid, quedaros en Barcelona si sois de Barcelona.
Otra cosa importante, si hay corresidente o no lo hay, porque hay gente que realmente cuando empieza en un lugar le gusta tener a alguien que esté próximo a él. Otra cosa que también es importante para algunas personas, el sueldo, las vacaciones, las guardias, si son de especialidad o no, el número que haces, si se libran estas guardias. Son cosas que a lo mejor ahora nos planteéis, pero cuando uno va a un centro, pues llegar a uno final de mes y pagar el alquiler, pues a veces pesa, ¿no? Otras cosas son los intereses profesionales que hay que tener en cuenta, pues si es un hospital con una rotación estructurada y la posibilidad de hacer una rotación externa, algunos centros no lo permiten, hay que ir y preguntar si de momento os apetece ir fuera. Si existen consultas monográficas y si el residente tiene consulta propia. Yo esto creo que es básico, tener una consulta propia, tener tu propia agenda y manejar pacientes, no están todos los hospitales, entonces yo creo que es un punto a considerar. Otra cosa, que haya un hospital de día potente y también que haya rotación en el ambulatorio, porque os he dicho que de pacientes en el hospital hay poquísimos, entonces es muy importante que os manejéis bien en el hospital de día y en el ambulatorio. La COPAF de tiroides, hacemos poca intervención y la poca que hacemos, pues que al menos habéis tomado armas en ella, ¿no? Que la habéis probado alguna vez. Otra cosa es que podáis asistir a sesiones y a congresos, ya sea como ponente o como alumno, que tengáis la posibilidad de investigar y publicar. Si no os gusta investigar, no hace falta que lo hagáis, por lo menos que exista esta posibilidad. Y la otra cosa es si vais a tener ayudas para hacer la tesis doctoral y si existe la beca por residencia. Entonces, este es el ranking nacional del año pasado. La verdad es que a mí este ranking me parece muy poco relevante. ¿Por qué? Porque es muy variable. Cada año el hospital que está en primer lugar es distinto. ¿Y esto por qué? Porque depende de la persona que ha sacado el mejor número para endocrino, pues si le ha pasado más, digamos, una prioridad personal o estar próximo a su familia, o si le ha pesado más, pues el nombre que pueda tener el hospital en sí. Entonces, yo creo que el ranking, al menos en endocrino, varía mucho año tras año porque depende de la persona que vaya a elegir. Entonces, si vamos ahora en Cataluña, tenemos un total de 9 centros en Cataluña, no solo en Barcelona, que tienen una unidad docente para endocrino. Hay una cosa que ha cambiado este año, es que hasta ahora había Lérida también como un centro donde se podía hacer endocrino, pero este año no hay la oferta, entonces nos hemos quedado con un total de 8 centros para poder cursar endocrino. Y ese es el ranking en Cataluña en el año pasado, en que en cabecera, bueno, el número 1 es el Hospital Clínico de Barcelona, pero ya os digo que esto es muy variable. Es cierto que en los últimos 2 años el primer hospital que se ha elegido es el Clínico, pero si vas 4 años atrás era el último. Entonces yo creo que esto de qué depende, pues que la persona que vaya a elegir, que le ha inspirado el hospital, si le ha inspirado confianza o no, si está acercado a su familia, si cumplía con sus expectativas. Entonces, ¿cómo vais a elegir? Pues lo que os digo, yo creo que lo más importante para elegir es tener muy en cuenta qué es lo que os pesa más, qué necesitáis vosotros para sentiros cómodos, si estás cerca de la familia, de vuestros amigos, o si realmente os pesa más poder hacer la tesis doctoral y poder hacer mucha investigación. Entonces, mensaje para llevaros a casa, que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Con esto quiero deciros que estéis en el Clínico en Sant Pau, en el mar, si realmente endocrino os gusta y vais a un centro, pues que vais a ser felices, y sobre todo que la residencia también se la monta uno. Si vais a un sitio donde no hacen ECOPAF de tiroides, oye, pues pedís una rotación externa y la hacéis. Y la otra cosa es que a vuestra salud que tengáis buena elección. Estas son las compañeras de endocrino de aquí del Hospital Clínico, que si tenéis dudas, pues venid a visitarnos y que os atenderemos encantados. Y ya está.